Hola, buenas. Bueno, estamos aquí realizando el curso de slide casting dentro de los cursos del INTEF y vamos a ver un poco cómo hacer una presentación atractiva en PowerPoint. ¿Mm? Bien, lo que os voy a contar va a ser breve, pero espero que sea útil para todos vosotros. A ver, lo primero cuando hacemos una presentación, sea en PowerPoint o sea en cualquier otro medio, tenemos que tener claro qué es lo que queremos contar, es decir, los contenidos. En segundo lugar, cómo lo voy a contar, es decir, el estilo que voy a imprimir a mi discurso, es decir, cómo voy a hacer la presentación y cómo voy a intentar que sea una presentación atractiva y que pueda ganar un poco la atención de la audiencia. Bien, luego vamos a hacer un breve repaso a ciertos detalles técnicos para que una presentación nos salga pues correcta, que sea adecuada, que sea atractiva, pues hay que respetar ciertos detalles técnicos y conocerlos pues bien. En cuarto lugar, están los detalles estéticos, que dependen un poco más del gusto de cada uno, ¿no? Ya sabemos que sobre colores no hay nada escrito en cuanto a gustos, ¿no? Pero sí que conviene tener en cuenta ciertos criterios a la hora de hacer una presentación y pues los parámetros esos estéticos tenerlos en cuenta. Bien, y luego os daré una conclusión y con esto pues espero que os sirva de utilidad. Bien, lo primero que quiero contar, es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una presentación es tener claro un guión de trabajo, ¿eh? Para lo cual tenemos que hacernos pues, un esquema con lo que vamos a contar y, bueno, puede ser en una forma de esquema como mapa conceptual, donde tengamos claros los conceptos principales o fundamentales de lo que van a estructurar nuestro discurso. Bien, por lo tanto, eso nos sirve para estructurar bien los contenidos, de tal modo que luego, en un tercer momento, vayamos asignando las diapositivas que vayamos a utilizar en nuestra presentación, las vayamos asignando a los contenidos de nuestro discurso. Es decir, que tendríamos que tener claro los apartados o los elementos principales de lo que vamos a contar y utilizar las diapositivas asociadas a esos elementos o a esos apartados. Bien, luego está el tema de cómo lo quiero contar, cómo lo voy a contar. Y aquí entramos en los detalles estéticos. Es decir, hay que dar con un estilo propio a la hora de diseñar nuestras diapositivas. Entonces, lo primero es elegir ese estilo, un estilo que vayamos a utilizar durante toda la presentación y que sea un estilo sencillo, cuidado y bueno, en principio podemos utilizar, hay muchas plantillas, podemos utilizar alguna plantilla, pero siempre de alguna manera personalizándola. Entonces, bueno, por otro lado está el peligro de ser un poco demasiado ornamental y utilizar muchos elementos, tanto imágenes como animaciones, etcétera, lo cual a mi juicio pues puede despistar de lo que es el contenido de lo que tú quieres contar. Entonces hay que saber un poco bien equilibrar o medir lo que toca a cada parte, ¿no? Lo que toca al elemento estético, que no despiste de lo que es el elemento del contenido del discurso. Bien, y luego, bueno, es importante saber que las diapositivas que vamos a emplear son un apoyo para nuestro discurso, para nuestra presentación. Entonces, no es el elemento central, no es el elemento en el cual queremos focalizar la atención de nuestra audiencia, sino que es un elemento que nos va a ayudar a que mantengan la atención y, de alguna manera, que aparezca proyectado, pues, digamos, una estructura del contenido del discurso que nosotros vamos desarrollando. Viene también que sea de un mínimo de 30 puntos. Más pequeño que eso, pues puede crear algún problema pues porque se ve muy pequeña y entonces hay que esforzarse en leerla. Bien, luego más detalles técnicos es el tema de los colores.
Los colores, bueno, pues conviene emplear una paleta que haya unos colores que sean más o menos complementarios, que mantengan una armonía entre ellos. Y sin recargar, siempre que haya una facilidad para la lectura de los elementos escritos, y por lo tanto es conveniente cuidar el contraste entre el fondo de la pantalla, que mejor que sea claro, y la letra, que sea más oscura. Si lo hacemos al revés, un fondo oscuro y una letra clara, pues a veces da más dificultad para leerlo. Bien. Y luego la utilización de las imágenes. Bien, está bien utilizar imágenes, pero sin saturar las diapositivas con imágenes, etcétera. También depende del contenido de la presentación que vayamos a realizar. Es decir, hay presentaciones en las cuales pues, se necesitan proyectar, digamos, tablas o gráficos. Entonces, bueno, pues normalmente pues sí que hay que utilizarlas, pero sin recargar en una misma diapositiva muchas imágenes, muchos gráficos a la vez. Bien, bueno, vistos esos detalles, tanto estéticos como técnicos, para hacer una presentación adecuada, bueno, pues está el tema de la originalidad. Cada uno debe permitirse el lujo de seleccionar un poco los consejos que le vayan mejor, o los elementos, digamos, metodológicos para realizar una buena presentación, adaptarlos a su propio gusto, a su propio estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago una presentación, tengo en cuenta esos elementos, los conozco, pero luego pues los adapto a mis gustos. Es decir, puede haber algún elemento, algún consejo bueno, pues esté bien, pero que a mí, pues por ejemplo, pues no me guste mucho. Entonces prefiero hacer otra cosa y personalizarlo a mi manera. Siempre y cuando mantengas, digamos, unos criterios que sean, digamos, óptimos para que la audiencia pueda captar perfectamente el contenido de lo que tú quieres transmitir en tu discurso. Entonces, en conclusión, lo más importante, lógicamente, es mantener el interés de la audiencia cuando hablamos. Yo, ¿cómo he elegido contar lo que os estoy contando? Bueno, pues he utilizado, dentro de los muchos métodos que hay para realizar presentaciones, el criterio de Kawasaki, de un tal Gui Kawasaki, que es la regla de 10-20-30, que consiste en lo siguiente. El formato 10-20-30 consiste en que en mi presentación no voy a utilizar más de 10 diapositivas. Puedo, pues casi cada idea que digo, poner una diapositiva, pero entonces igual pues tengo que utilizar 80 diapositivas en mi exposición, y eso puede despistar mucho a mi audiencia. Entonces, como apoyo, simplemente pues utilizo 10 diapositivas, que de alguna manera reflejan los apartados de lo que yo quiero transmitir, y punto. En una presentación, para mantener la atención de la audiencia, tampoco debería tener más de 20 minutos de duración. Bien, y en tercer lugar, los caracteres de la fuente que empleemos, que como hemos dicho conviene que sea una fuente de formato sans serif, debería ser como mínimo de 30 puntos o mayor. Más pequeño que eso, pues puede crear dificultades en la lectura o esfuerzo excesivo para la gente cuando quiere leer. Bien, bueno, pues con esto os doy una pequeña pincelada de lo que yo entiendo que es una buena presentación de diapositivas utilizando PowerPoint. Espero que os haya servido para algo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.